Hola, ¿qué tal amigos? Pues el INE lo logró. Suspendió la transmisión de las conferencias matutinas a través de los canales oficiales. El canal de Andrés Manuel, que es el que tiene más alcance en el YouTube y en el Facebook. Y también hay las cuentas oficiales del gobierno federal, incluyendo las televisoras, porque las televisoras del sistema nacional mexicano, este sistema que está incluido el 11, el 22, el canal 14, también fueron sancionadas, incluso les va a caer una multa. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuáles son las explicaciones? Y sobre todo los alcances, porque estos son los primeros pasos para acotar, para reducir y eventualmente también para intentar desaparecer la transmisión completa de estas conferencias matutinas. El evento en sí, ¿qué es lo que preocupa realmente a la oposición? Que marca la agenda política todas las mañanas. Bueno, ayer el INE soltó este comunicado del cual ahorita vamos a hablar y tuvo la respuesta también del gobierno federal, donde ayer Andrés Manuel adelantó en la conferencia, ya nos iba a transmitir el día de hoy a través de los mecanismos oficiales, y ese es el posicionamiento oficial del gobierno, señalando que hasta el 3 de junio, hasta el próximo lunes, después de las elecciones, se estarán retomando las transmisiones de la conferencia mañanera en los canales oficiales, como lo venimos viendo regularmente. Y bueno, sobre esto Andrés Manuel habló el día de hoy. Y esto fue lo que comentó en la conferencia mañanera antes de iniciarla el día de hoy, el primer día en la que fue censurada de las redes sociales. Las de esta semana, por las elecciones que van a haber en 6 entidades federativas. Es una disposición del Instituto Federal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, y se va a cumplir porque queremos la democracia. Estamos construyendo al mismo tiempo una auténtica democracia. No podemos transmitir. Creo yo que solo los medios de información, de comunicación, podrán hacerlo, pero por lo que corresponde al gobierno, vamos a cumplir con esa recomendación del Instituto Electoral. Bueno, pues entonces, pues el gobierno sigue la ley, finalmente la cumple, así lo marca la estructura democrática que tenemos, y el INE también se está excediendo, pero hasta que no se le ponga el límite, hasta que no se impugne esta resolución, ya bajo el marco también de nuestras leyes, que sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tiene que acatar, se tiene que obedecer, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel. Vamos a regresar parte a lo que dice en este documento para entender qué es lo que decidió el INE y por qué todas estas acciones. Esto se dio a conocer el día de ayer, el 28 de mayo del 2019, y esto es resultado de una queja que presentó el PAN. El PAN se quejó que en las elecciones locales que se van a registrar el próximo domingo, ya tiene rato que esto lo metieron ahí en el Instituto Electoral, pues estas conferencias mañaneras provocan que se dé inequidad en la contienda, es propaganda oficial y sobre todo es propaganda personalizada. Son de esos 3 elementos que son los que se metió a analizar el INE. Ojo, todavía no hay un resultado final a esta investigación. Se tomaron medidas cautelares y esas medidas cautelares son justamente la suspensión de lo que se está reclamando, que es la transmisión de la conferencia mañanera. Entonces, de entrada dicen que sí es propaganda oficial. ¿Por qué es propaganda oficial? De acuerdo a los argumentos del INE, es propaganda oficial porque se está transmitiendo integralmente, porque es un evento organizado, con premeditación, calendarizado, anunciado y que se transmite completamente. Eso le da esto, que es una transmisión integral, y eso lo convierte en propaganda oficial. ¿Cuál fue la puerta de entrada? ¿Por dónde se colaron los panistas? Y esto también es importante porque hay que reconocer que hubo un error de los encargados del área de comunicación social del gobierno de Andrés Manuel, porque empezaron a transmitir la conferencia mañanera en los canales 11 y 14. Sin embargo, dejaron de transmitir los spots que por obligación tienen que transmitir del INE. Estos spots que sabemos que aparecen cada determinado tiempo
tiempo en las televisoras, en las estaciones de radio, también los tenía que transmitir el Canal 11 y el Canal 14, algo que dejaron de hacer. Hay una justificación. Legalmente ellos pueden decir, ¿sabes qué, INE? Yo estoy transmitiendo un evento especial y entonces yo no voy a poder transmitir los anuncios durante la duración de este evento. Entonces dame chance y lo reprogramamos. Perdón, entonces es posible, hay ese mecanismo legal, pero dice el INE, eso es solo en eventos extraordinarios. Por ejemplo, si tú me dices, es que voy a transmitir la final de la Champions, así lo dijo, no voy a transmitir la final de la Champions, voy a transmitir un concierto de ópera, bueno, ahí sí no hay oportunidad, pero si es algo de todos los días, entonces ya no es lo mismo. Entonces ahí ese fue el error, el principal error que permitió la entrada justamente a esta impugnación es esto: las televisoras dejaron de pagar los spots. Entonces se inició el análisis de la transmisión integral de la conferencia de prensa y por eso dicen que es propaganda política, porque se está transmitiendo integralmente. Entonces, en primer lugar, lo que se hace con las televisoras es suspender la transmisión ahí, en estas ubicaciones. En segundo lugar, se está analizando también la multa a la que van a ser acreedoras estas televisoras. Y aquí también el otro lado de la moneda, que es, bueno, ¿qué sucede si no se transmite integralmente? Bueno, y dice Lorenzo Córdoba, que es parte de todo lo que se tiene que discutir, supuestamente después, que no hay problema si agarran un extracto. Y si ese extracto no te mueve tu programación habitual, es decir, si es parte de la noticia, de tu noticiero, si es parte de las cápsulas diarias que sacas, pero un extracto es distinto a la transmisión integral. Entonces, esa fue la puerta de entrada. Eso fue lo que provocó ya la cascada de acciones, porque la que le sigue fue justamente también la de las transmisiones en las redes sociales. ¿Por qué no solo irse con las televisoras y por qué también irse con las redes sociales? Bueno, supuestamente en estos argumentos que ellos ponen sobre la mesa dicen que en estas transmisiones integrales lo que aparece también, y en las conferencias matutinas, y en eso tiene razón, aparecen anuncios que promueven las fortalezas del gobierno, es decir, todas estas presentaciones que hace al principio Andrés Manuel de que ya avanzamos en los programas de bienestar, que ya avanzamos acá en las carreteras, que ya avanzamos esto, todo, por ejemplo, el quién es quién en los precios, todo esto, el combate al huachicol. Ya ven que siempre hace una presentación al principio. Bueno, eso es a lo que se refiere el INE, es que ahí se están promocionando y lo están transmitiendo íntegro, entonces es propaganda, ¿no? Entonces, por eso es que también se decide desaparecer de las redes sociales. Ojo, si Andrés Manuel, por ejemplo, el día de mañana dice no vamos a anunciar nada, pregúntenme, se acabó la propaganda. Pero eso es justamente lo que se tiene que ir arreglando. Ellos están colgando de cualquier pequeño detalle para hacer un argumento legal. La tercera es la publicidad personalizada. Y es que también la otra petición o demanda del PAN es que se estaba haciendo una publicidad personalizada. Aquí cuando menos sí dijo el INE, no, pues no es personalizada porque no se está exaltando a la persona, no se está exaltando al presidente, se están exaltando las obras de gobierno, que es justamente lo que estamos reclamando. Porque el hecho de que lo hicieran así significaría también una sanción al presidente y esto también pues ya significaría la cancelación total de las conferencias matutinas. Aplicar este criterio, si el INE hubiera ya en este momento censurado, terminado, ya no habría ni siquiera, olvídense de la transmisión, ya no existirían las conferencias matutinas. Entonces son esos tres argumentos y que pues el error, insisto, el pecado original fue no transmitir los spots del INE. Eso permitió que avanzara todo lo demás en cascada. ¿Cuál es el alcance de todo esto? Bueno, el alcance de todo esto es obviamente la suspensión inmediata de la transmisión, pero si esto se hubiera dado antes, realmente, de acuerdo a este criterio, el gobierno federal no hubiera podido transmitir las conferencias matutinas desde que iniciaron las campañas y hasta el final del proceso electoral. Todos estos días no debió haber transmitido las conferencias matutinas y obviamente esto va a ser impugnado ante los tribunales electorales, porque si finalmente el INE ya lo decidió y no lo decidió con tiempo, los partidos van a ir obviamente a decir, pues es que es culpa del INE y culpa de Andrés Manuel,
por eso perdimos las elecciones. Van a tratar de legitimar y obviamente van a disputar con esto la anulación de las elecciones. Ese es el principal alcance en este momento. El segundo alcance, o lo que pudiera suceder, es pues ya lo que viene de fondo. El propio Lorenzo Córdoba dijo, no hemos analizado todavía las cosas a fondo. Todavía se va a evaluar lo que es realmente la conferencia matutina y cómo afecta el proceso electoral, y ahí tomaremos decisiones adicionales. Es decir, eventualmente todavía se están guardando lo mejor para el final, obviamente hasta después del proceso electoral, y obviamente se entiende en el caso de Lorenzo Córdoba en un marco de negociaciones políticas y económicas, porque ellos están peleando sus altos sueldos. Y en tercer lugar también, o en último lugar ya en este caso de los alcances, serían las redes sociales. ¿Qué va a pasar con los canales que retransmiten, como el día de hoy, íntegramente las conferencias matutinas? Bueno, a los programas, a los canales individuales, a los canales de los ciudadanos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque finalmente ellos no son gobierno, no reciben presupuesto público. Finalmente los ciudadanos pueden hacer con sus espacios lo que quieran. Aquí la pregunta es, si estas transmisiones eventualmente las pueden utilizar para tumbar las elecciones, porque insisto, esta es la otra parte que se va a quejar el PAN. Ok, ya no la transmite el gobierno, ok, ya no la transmite Andrés Manuel en sus canales, pero si veo todas estas páginas están generando también inequidad en la contienda, y que de ahí se quieran montar. No sé si el INE se atreva a hacer eso, pero definitivamente lo que sí, de lo que he visto y he escuchado, no hay ningún problema de transmitir o retransmitir la conferencia matutina integral, como lo dice Lorenzo Córdoba, en las redes sociales. Pero mientras esto sucede, ya se dieron los primeros pasos para censurar lo que es el principal acto político de este país, todos los días de lunes a viernes, que son las conferencias matutinas. Y sobre todo, y el principal error y el principal problema en esta decisión, a los otros 26 estados en donde no hay elecciones nos están quitando, o más bien arrebatando, el derecho a la información. Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado. Pues hay que estar pendientes de esto porque todavía viene más. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.